Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de magia. Y sí, llegó el gran día. Les estuve mostrando un juego que iba a explicar y hoy llegó el gran día. Sí, hoy es el día. Este es el juego, tenemos un billete de 10 pesos. Lo voy a mostrar así, lo voy a doblar en 1, lo voy a doblar en 2 y cuando lo doblo en 3 ya son un billete, ya se ha transformado, ya son 100 dolaritos, ya son 100 dolarazos, ya se ha transformado en 100 dolarazos, increíble. Y este juego van a flipar, los van a volver locos a todos y es una locura. Pero hoy llegó el día que lo vas a aprender, así que dejemos de hablar. Si te gustó, acordate de poner tus comentarios. No te olvides de seguirme en Twitch. Prendo en Twitch lunes, miércoles y viernes a las 21:30 hora argentina. A veces me prendo más temprano, a veces me prendo los domingos, a veces me prendo todos los días. Esos son los 3 días que me voy prendiendo, pero a veces con el trabajo voy cambiando los días, pero estate atento, seguime en Twitch, Emanuel Magic OK es mi Twitch, aquí abajo tenés todas mis redes sociales, seguime para estar atento en las nuevas locuras, prendete a Twitch, acordate de compartir el video, activa la campanita para enterarte cuando subimos alguna nueva locura y dejemos de hablar y esto empieza de esta manera, ¡vamos! Para la explicación de esto necesitamos obviamente 2 billetes o 2 pedazos de papel o lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, yo tomé una hoja, recorté un pedazo del tamaño y de la forma de un billete, o sea que necesitas una hoja, una tijera, lo recorté por allí y agarré otro billete de 100 pesos en este caso, que son del mismo tamaño. Entonces lo vamos a doblar el billete así en 1, de derecha a izquierda lo doblas en 1, de abajo hacia arriba lo doblas en 2 y de derecha a izquierda tuya lo doblas en 3. Ahí, bien, perfecto, que quede así, bien dobladito, bien prolijo, bien cuadradito. Está perfecto, así. Y lo mismo tenemos que hacer con el papel. De derecha a izquierda lo doblamos en 1, de abajo hacia arriba lo doblamos en 2 y de derecha a izquierda lo volvemos a doblar en 3. Perfecto. Así, correcto. De esta forma nos queda doblado de esta manera. Y lo que necesitamos ahora, una vez que tenemos los 2 billetes doblados, es un poco de cinta adhesiva. No lo vamos a pegar para que el billete lo puedan seguir usando. Aquí tenemos la cinta adhesiva, vamos a tomar un poquito, un cuadradito así, y lo vamos a doblar de la forma que sirva para pegar de los 2 lados. Si tienen cinta adhesiva que pegue de los 2 lados, mejor, pero no se van a andar comprando un rollo de cinta adhesiva para hacer este juego, lo pueden hacer directamente de esta forma. Entonces lo que van a hacer es en el papel, cuando ustedes en la parte de atrás, o sea la parte que les da a ustedes calculan que la parte de atrás es cuando doblan hacia la derecha y hacia arriba, entonces esta es la parte de atrás. En este ángulo, en el ángulo de acá, en el que sería el ángulo izquierdo superior de ustedes, ponen el pedacito de cinta. Entonces el billete ahora lo van a tomar, como lo doblan, que habíamos dicho para adelante y para arriba, lo van a tomar al revés. Lo van a pegar con la parte de atrás, como si fuera la parte de atrás de ustedes, ahí, que coincida perfectamente. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos los 2 papeles o los 2 billetes, el pedazo de papel y el billete pegado de esta manera. Entonces lo que hay que hacer es doblar el billete, o sea, lo tienen ustedes hacia ustedes, lo doblan de esta manera, lo doblan hacia arriba, y lo doblan ahora hacia ustedes, que no sobresalga nada, tratan de hacerlo bien prolijo, que no sobresalga nada. Entonces ahora lo doblan hacia ustedes, que va a quedar marcado que estaba doblado para el otro lado, pero lo doblan hacia ustedes. Y ahí queda, perfecto. Esta es la primera opción, el primer detalle. Entonces les queda de esta manera y el billete de 100 pesos doblado allí detrás. Entonces ustedes tienen que doblarlo ahora hacia atrás y sacan el papel del bolsillo, dicen tengo un pedazo de papel, siempre lo que hay que hacer es con el dedo tapar ese sector, esa parte, ¿se ve? Esa parte que parece como más gruesa para que no se note. Entonces sacan ustedes y dicen tengo una hoja aquí, un pedacito de papel que recorté, entonces parece que lo mostraron de los 2 lados. Lo doblan en 1 para el lado que mostraron, lo doblan en 2 hacia arriba y cuando lo doblan en 3, soplan, tapan y dan vuelta todo y se cambió al billete de 100 pesos. Abren, terminan de abrir y dicen que se ha transformado en un billete de 100 pesos y lo muestran de esta forma. Lo que tienen que hacer es, al hacerlo de esta manera, fíjense que quedó el papel aquí detrás. Traten que siempre al doblarlo quede perfecto, ¿no? Que no sobresalga nada.
Entonces lo que tienen que hacer es taparlo también un poquito, esa punta, para que se vea bien, para que no sobresalga ningún pedacito de papel blanco. Estiran de esta forma y para mostrarlo del otro lado lo que tienen que hacer es con la mano izquierda tapan, o sea, toman esa parte blanca de papel, la esquina, y muestran de la otra forma. Muestran así y dicen, ya se transformó en 100 pesos. Si ustedes se animan, pueden despegarlo y darlo a revisar, y despegaron el billete de la cinta, así con una cinta doble faz. La toquetean un poco, cosa que no quede muy pegajosa y se suelte. Pueden quedarse con el papel en la mano, sacan el billete y lo dan a revisar, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra, que es la que yo mostré, que es lo mismo pero tiene un pequeño agregado, es cuando yo muestro el billete. Fíjense que yo lo puedo mostrar de los dos lados. ¿Por qué? Porque yo acá a este billete le pegué un pedacito, una copia del ángulo que sería blanco. O sea, de este ángulo yo acá lo que hice es agarrar el billete de 100 pesos, ¿sí? Agarrar el billete, lo despegamos, ahí está. Y le saqué una foto, una fotocopia, lo escaneé esta parte y lo imprimí. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Una vez que queda acá, en esta parte tienen que pegar ese cuadradito de billete de 100 pesos. ¿Ven? Que yo acá en esta parte pegué el cuadradito de billete de $100 que he escaneado perfecto y queda a la distancia, no se nota y queda bárbaro. Entonces cuando uno lo cierra y abre el billete de 10 pesos, atrás ustedes van a tener esta forma. Atrás, ustedes lo abren así, atrás van a tener esto, van a tener el billete doblado y acá pegado el pedacito que es la copia de la parte que sería cuando ustedes abren el billete. Cuando yo doblo el billete de 10 me quedaría a la vista el billete de 10. En este caso sería este pedacito de papel. Taparía con un pedacito de billete de 100 ese pedacito de papel. Va pegado aquí. Entonces cuando yo doblo, fíjense, el público soy yo. Doblan así, doblan hacia arriba. Cuando doblan, ya se transforma hacia el público. Entonces esto sería así. Doblan en uno. Cuando doblan, fíjense que siguen teniendo el pedacito ahí. Cuando doblan en dos, el pedacito está allí. Entonces el cambio es más instantáneo. Hacen y ahí cambió. Y queda esa parte. Ahora abren el billete de 100, ¿sí? Y muestran el billete de 100. Ahora, de esta forma, ustedes pueden mostrar la parte de atrás mucho mejor. Porque cuando lo giran, tienen que tapar siempre este borde con los dedos y doblar un poquito hacia adelante. Entonces eso da sombra y no se nota, ¿no? Entonces lo hacen rápido y da la sensación de que el billete está entero. Esto es si le pueden hacer un escaneo a la punta esta y hacerle una impresión y que quede exactamente igual. Es un trabajo terriblemente loco, delirante. Pero si lo hacen de esta forma, en lugar de ponerle esta cinta que pega mucho, le ponen una cinta doble, una duct tape, una cinta doble pegamento, la manosean y sale perfecto. Porque ustedes doblan de esta forma, tienen la hoja de papel aquí, así, y dicen, lo muestran hacia atrás. Recuerden empezar así para mostrar y da la sensación que muestro de los dos lados, ¿sí? Abro, doblo en uno, doblo en dos, doblo en tres y hago y cambian. Al darlo vuelta, abren el billete, lo vuelven a abrir, acá muestran así que está entero. Y acá lo pueden despegar, si la cinta no está muy pegada, muy dura, lo pueden despegar y se lo quedan aquí en la mano. Es más, la cinta hasta le queda pegado en los dedos y pueden mostrar la mano tranquilamente y lo dan a revisar. Esta es una opción para hacerlo y está muy piola. Y van a volver locos a sus parientes, la gente va a flipar, van a gritar, van a salir corriendo por la calle, van a decir, estoy loco, no puedo creer lo que acabo de ver. No estoy bien porque cambié la medicación, pero eso es otro tema. Espero que te haya gustado. Si te gustó, poneme tus comentarios. Aquí poneme tus comentarios. Activa la campanita para enterarte cuando subimos alguna nueva locura. Compartilo con tus amigos. Poneme los comentarios a ver cómo te fue, si lo hiciste y si sorprendiste a la familia y a tus amigos y a tus vecinos. Y como digo siempre, que la magia nos acompañe. ¡Chao!